principalmente es un proceso que hace uso de la fuerza gravitacional, ¿no? Dice, la presión del fluido aumenta en la dirección del campo de fuerza. Entonces, aquí tenemos un pistón. Entonces, aplicamos una fuerza y va a ser mayor aquí que en las otras zonas. En estática de fluido no se considera fuerzas centrífugas, ¿no? No hay movimiento. Sin embargo, en estática de fluido también se puede considerar, por ejemplo, el movimiento de todo este tanque como un todo, ¿no? En dinámica de fluido, las fuerzas de presión no están consideradas. Bueno, eso depende si es que consideramos fluidos abiertos de una zona de una presión inicial abierta. Aquí va a estar la presión atmosférica de entrada y aquí descarga a la presión atmosférica, ¿no? Entonces aquí sí va a haber un perfil de presiones por efecto del movimiento del fluido y el efecto del esfuerzo cortante, ¿no? Entonces puede ser la variación de la presión pequeña, si hacemos de este punto a este punto, pero se forma microscópica, como hemos visto, y el fluido está en movimiento, entonces aquí va a haber un perfil de presiones. En dinámica de fluido se hace uso hemos visto, de la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Y a través de las dos formas en las cuales se describe el comportamiento de los fluidos, ¿no? El método de Lagrange y el método euleriano. Bien, eso es a grandes modos. Tipos de fluido. Ahí ya los hemos visto, varios de ellos hemos discutido, ¿no? Sabemos qué significa un fluido viscoso y qué un fluido no viscoso, ¿no? Un flujo uniforme y un sistema donde no hay un flujo uniforme, laminar, turbulento, que son características del fluido y está caracterizado por un número de Reynolds, ¿no? Turbulento, tenemos número de Reynolds mayores de 2300 y esto menores de 2000 aproximadamente, ¿no? Entre estos describen un flujo en transición que está pasando de laminar a turbulento, ¿no? Entonces son condiciones que van a determinar cómo
se comporta el fluido, ¿no? Recuerden que el número de Reynolds va a ser igual a la densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad. Relaciona movimiento con las fuerzas viscosas. Recuerden que si hablamos de fluidos en tuberías, esta sería la longitud característica dada por el diámetro. Si hablamos en placas, entonces va a ser la longitud de la placa. Y recuerden que si tenemos un fluido sobre una placa, este sería un sistema abierto, el número de Reynolds va a variar porque va a presentar un comportamiento aquí cuando empieza el contacto del fluido con la entrada de la placa y que sale. Y las condiciones de salida. Entonces, cuando hablamos de sistemas abiertos, L característico, viscosidad, ¿no? Y en todo caso, va a depender, si queremos ser más exhaustivos en el cálculo, va a depender dónde yo estoy determinando el número de Reynolds. Flujo compresible, incompresible, y hemos visto que tiene que ver con la densidad como función de la presión, ¿no? Y aquí la variación de densidad es pequeña, ¿no? Se puede considerar constante dentro de un rango de presiones y este rango va a depender de las características del fluido, ¿no? No es igual metano con el agua, ¿no? Que el metano de repente a un rango de presiones no muy altos puede ser compresible, mientras que el agua tiene otras condiciones, ¿no? Rotacional y no rotacional, ¿no? Entonces, esto no se ha hablado mucho en fenómenos, pero ya. Entonces hemos visto en fluidos, considerando que el fluido en un sistema laminar se desplaza como láminas, ¿no? Sin embargo, hemos visto que entre esta lámina y esta tienen diferentes velocidades, ¿no? Y entre lámina y lámina está habiendo un transporte de cantidad de movimiento. Entonces, ¿cómo está transportándose esa cantidad de movimiento, ¿no? Si aquí tenemos, recuerden que el fluido son un conjunto de partículas, ¿no? Entonces, cuando es rotacional, se considera que a más que esta partícula está desplazándose, si esto es dirección X, se va a desplazar en dirección Y, ¿no? De hecho, pero no va a ser en forma lineal, ¿no?
sino que la partícula en sí está yendo así, pero está rotando. ¿Sí? Fluido rotacional. Entonces, si bien aquí matemáticamente sería el producto cruz, entonces aquí estamos multiplicando velocidades en dirección X y Y. La dirección del flujo rotacional surge por el producto cruz, ¿no? Entonces recuerden que cuando hacen el producto cruz tienen el X, Y, el producto cruz de vectores, X, Y les va a dar Z. Entonces aquí surge esta otra dirección, ¿no? Que está yendo con la partícula. Esa es la diferencia. Y tenemos fluidos en una dirección o muchas direcciones, ¿no? Generalmente lo vamos a ver acá en fluido turbulento, ¿no? Cuyas líneas de corriente no pueden ser bien definidas, ¿no? Bien, entonces, en todo caso, son la condición de laminar, como les había indicado en muchos casos, es una abstracción para evaluar el sistema. Si tenemos una tubería, por aquí la velocidad puede ser alta, ¿no? Y está yendo a un flujo turbulento, y sabemos que el perfil de velocidades va a tener esta forma. Yo analizo en esta zona donde puedo considerar que es laminar y donde el esfuerzo cortante es más alto, ¿no? Entonces, y ahí defino la capa límite viscosa, ¿no? Hago un modelo aquí, cercano a la superficie, de aquí es otro modelo, ¿no? Muy bien. Los fluidos mayormente se transportan en fase líquida, pero recuerden que fluidos hablamos de gases y, dependiendo del tamaño, podrían ser sólidos también, ¿no? Y son como polvos, ¿no? Transportarlos en fase líquida es más fácil y más caro que en fase sólida, ¿no? Ya hemos visto que otros efectos puede causar el transporte de materiales sólidos y bastante grandes, ¿no? Los líquidos son transportados en sistemas de tuberías, canales abiertos, y la energía nos la da una bomba, ¿no? O dispositivo mecánico. A nivel de comportamiento reológico, se definen dos áreas importantes, ¿no? No newtonianos y newtonianos. Sabemos que
el fluido es newtoniano cuando cumple con la ley de Newton, la cual nos indica que si yo grafico el gradiente de velocidad con respecto a y, me va a dar la viscosidad, ¿no? Entonces, tengo que esfuerzo cortante va a ser igual a viscosidad de X de Y, siendo la viscosidad la pendiente de mi curva. Otros tipos de fluido que se tiene van a describir otro tipo de perfiles, ¿no? Van a tener esta forma, ¿sí? Otros que para fluir necesitan un esfuerzo cortante inicial y se comportan exactamente como un fluido newtoniano, pero a partir de este esfuerzo cortante inicial. Se tienen N modelos, ¿no? Para los otros que pueden ser, por ejemplo, que sería tipo exponencial. Y este va a depender del fluido Entonces, habíamos dicho que si ustedes tienen la posibilidad de sacar, por ejemplo, evaluar un fluido que no sea newtoniano, tendrían que hacer este experimento, ¿sí? Obtener puntos experimentales y pueden correlacionarlos. Estadísticamente, de repente les va a dar y igual a 0 más A1, que es X más A2, X 1 al cuadrado. X. Esta es una forma, pero aquí estarían indicando que solamente depende de X, que en este caso X sería el gradiente de velocidad con respecto a Y. ¿Qué pasa si encuentran que el fluido también le afecta la concentración o la presión o la temperatura? Entonces el modelo ya es función de dos variables, que puede ser x1, x2. Entonces pueden generar un modelo A1, x1 más A2, x2. Aquí están considerando los efectos puros, siendo x1, digamos, la variable concentración. Y x2, el gradiente, la velocidad de corte, ¿no? Velocidad con respecto a y. Esto es casi lineal, pero no se ajusta al modelo a los datos experimentales que tiene, entonces necesitan más constantes, ¿no? Y estoy en 4x2
X2. Nos falta más 5, X1, X1. ¿No? Entonces aquí ya están indicando que ustedes sospechan que en el sistema hay una interacción entre la concentración y el gradiente de velocidad con respecto a Y. Aquí ya es un efecto cuadrático. Me están diciendo que hay un efecto cuadrático o mayor efecto de la velocidad de corte, ¿no? Y aquí la concentración. Entonces, como ven, pueden ustedes sacar un modelo y de acuerdo al diseño experimental, el objetivo es hallar estas constantes. Que van a ponderar cómo afecta la interacción, concentración, velocidad de corte, cómo afecta la concentración elevado al cuadrado y la velocidad de corte elevado al cuadrado, ¿no? Si después de hacer la correlación, ustedes encuentran, por ejemplo, que A1 es pequeño, ¿no? 0,01 comparado con A2 o A5, por ejemplo, que puede ser 1,5. Entonces es bueno decir, yo puedo suponer de que el efecto de la concentración pura es pequeño, pero sí hay una interacción entre la concentración, ¿no?, de las partículas, ¿no? Entonces, de nuevo, hago mi regresión ya no considerando esto, y así. Entonces, esa es una manera de encontrar un modelo. Y luego lo reemplazan con las variables reales, ¿no? Porque aquí están viendo el fenómeno y dicen, ¿no?, esto va a depender, el esfuerzo cortante va a depender de la concentración en este nivel y de la velocidad de corte en este nivel. Entonces, es como se trabaja. Si ustedes indagan un poco más, van a encontrar un montón de modelos, especialmente variados en la industria de alimentos, que ahí hay una variedad de fluidos, características variadas, ¿no? También en los polímeros, que dependiendo del número de meros que tenga, va a presentar el efecto de concentración. No es igual un polímero que tenga esta composición, esta forma, u otro que sea ramificado, ¿no? Entonces, se puede sacar un montón de modelos, ¿no? Es un área bastante amplia, ¿no? Ahora, encontrado el modelo, ustedes tienen que llevar ese modelo e introducir en las ecuaciones, sea de cantidad de movimiento, transferencia de calor o transferencia de masa. Imagínense introducir en la ecuación de Navier-Stokes. Entonces se hace bastante complicado, al menos resolverlo matemáticamente. Bien. Y bueno, el fluido de transportes también tiene que ver con transportar slurries, que es una suspensión de partículas sólidas. Esto se ve bastante en la industria minera,
¿no? Los slurries, donde tienen la mena, que pasa por los procesos de chancado, molienda, ¿no? Donde ya está pulverizado, cómo se transporta, ¿no? Mayormente en forma de slurries, donde se les da se les mezcla con agua y así permite tener fluidez. Otra área en fluidos de transporte también, que bueno, eso lo ven más los geólogos, es en el estudio, por ejemplo, de la lava, ¿no? Cómo discurre la lava, ¿no? Entonces aquí tienen un volcán. La energía necesaria para convertir todo esto sólido en casi un material fundido que tiene que fluir, en qué tiempo, gradiente de temperatura, y recuerden que disipar todo ese calor no es fácil, ¿no? Pero cuando llega a estar en contacto del agua, todavía sigue fluido, y aguas abajo, dentro, recién empieza a enfriarse, ¿no? Entonces, esto también es un estudio que tiene que ver con mecánica de fluidos. Y aquí hablamos desde el punto de vista de Reynolds, por ejemplo, fluidos que tienen un Reynolds bastante bajo, pequeño, que es diferente al que comentamos o sea, tiene un comportamiento diferente y modifica un tanto la ecuación de Navier-Stokes cuando hablamos de fluidos que tienen un Reynolds bastante pequeño y son los creeping, ¿no? Creeping fluids o flow, los que forman flujos raros, ¿no? Que mencionamos en fenómenos, ¿no? Que eran esferas que entraban en contacto con fluidos. Bien, entonces el área de fluidos es bastante interesante porque pueden estudiar desde gases que tienen que ver con aire y ahí está toda la aerodinámica, líquidos, todo lo que nosotros vemos. Nosotros no tocamos la aerodinámica en sí, pero sí trabajamos con gases, los líquidos y los sólidos, que los tocamos en esta forma, ¿no? Bien. ¿Cómo se caracterizan los fluidos? Ya sabemos que densidad es la relación de masa sobre volumen. Peso específico reemplazado por gamma va a ser igual a la densidad por la gravedad. Gravedad específica que también